Buenas tardes, ¿cómo andan? Estamos en vivo. Estábamos ahí esperando unos minutitos hasta que se vayan sumando un poco eh, la gente que van a ir a asistir al evento, al nuevo Allianz Meeting del mes de mayo. ¿Cómo va pasando el tiempo? Ya estamos casi a mitad de año, en unos días ya arranca el Mundial. Pero bueno, nada, estamos aquí reunidos en el nuevo Allianz Meeting del mes de mayo. Como bien dice la portada, la idea del día de hoy es hablar un poco sobre cuando una búsqueda abierta, cuando hay posiciones vacantes que no se cierran rápido y eso empieza a afectar al negocio y de qué manera, ¿sí? Antes que nada, una breve introducción de quiénes somos. Bueno, mi nombre es Martín Rosasco, soy ejecutivo comercial de Alliantec y el encargado de llevar a cabo estas Allianz Meetings. Alliantec es una consultora de reclutamiento y selección de personal de tecnología, ¿sí? Estamos en Latinoamérica. Este año van a ser 15 años, así que ahí estamos de fiesta. Y bueno, trabajamos en todo lo que es Argentina y también países de Latinoamérica. La idea del día de hoy es que puedan llevarse un poco la visión nuestra, lo que estamos notando nosotros en el día a día con nuestros clientes, con el mercado, con un poco la capacidad que vemos que hay hoy en Haití con respecto a las vacantes y tanto del lado de candidatos como del lado de empresas, ¿sí? Así que esa es un poco la introducción, lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Va a haber un espacio al finalizar el Allianz Meeting sobre consultas, preguntas que quieran preguntarme, las pueden dejar en los comentarios y bueno, cuando terminemos las voy a estar respondiendo. Y también va a haber una actividad de menting, les vamos a pedir que estén completando ahí una encuesta, más que nada para tratar de entender un poquito en qué situación está cada uno actualmente en su empresa o mismo por ahí en algún área específico dentro de la compañía, ¿sí? Un poco, bueno, la idea era esa y vamos a empezar con el primer avistamiento, lo primero donde queremos hacer hincapié y el por qué va de la mano este Allianz Meeting, ¿sí? Muchas veces vemos que a veces las organizaciones no sienten de forma inmediata el impacto de tener una búsqueda abierta tanto tiempo, ¿sí? Porque justamente el equipo logra quizá sostener durante ese periodo la operación del equipo, ¿sí? Pero siempre empieza a compensar este tipo de situaciones con, supongamos, tareas extras dentro del equipo interno, que los líderes por ahí se involucren más de la cuenta y se postergan mejoras o proyectos, o que no, el líder no pueda hacer hincapié justamente en generar mejoras continuas y pensar estratégicamente a futuro, ¿sí? Y como todo sigue funcionando, parece que no hay un problema muy grave actualmente. El tema es que esa dinámica no siempre es sostenible en el tiempo y justamente es lo que termina generando después un poco de eh, problemas internos entre el equipo, saturación, como mencioné antes, tareas extras. Bueno, un poco la idea es que ahora vayamos a ver cuáles son estas primeras señales de impacto, ¿sí? Que es lo que termina después dándonos el puntapié para decir, bueno, si hubiéramos resuelto con anterioridad, hubiéramos podido evitar este tipo de problemas, ¿sí? Acá empiezan a aparecer señales que son mucho más concretas, ¿sí? Que quizá el proyecto no está frenado, pero avanza mucho más lento de lo que avanzaba antes por no cubrir esta posición. Eh, Puede ser que el equipo cumpla, pero cada vez tarde más en cumplir, sea con más esfuerzo, con más por ahí, más trabajo y por consecuente más horas de desgaste y frustración. Quizás las prioridades cambien constantemente.
porque faltan manos, entonces se necesita redistribuir esa tarea. Y todo esto en tecnología tiene un impacto muy fuerte porque son posiciones que no son fáciles de reemplazar. Cualquiera que esté en IT o que tenga equipos a cargos o que trabaje en recursos humanos para buscar ese tipo de perfiles, sabe perfectamente que es un mercado muy particular donde hay perfiles que son muy complejos, muy de nicho, con lo cual esto, cuando un perfil técnico clave falta también la capacidad operativa, ¿sí? Además del conocimiento, de la autonomía y de la velocidad que pueden llegar a lograr esa ejecución de tareas en un equipo que no tiene esa pérdida, ¿sí? Y todo esto genera costos que son invisibles dentro de la organización. Justamente el no tener la demanda necesaria para poder cumplir con las tareas a tiempo y forma y no tener el equipo saturado, ¿sí? Hay un costo que muchas veces no se mide y no es solamente cuánto tarda una búsqueda en cubrirse, sino que es qué deja de hacer la organización mientras se cubre esa posición, ¿sí? Porque mientras un líder técnico esté cubriendo tareas operativas, como decía antes, a veces deja de planificar, deja de mejorar procesos, el equipo tiende a tratar de cubrir los baches, tratar de tapar las falencias o las cosas que estén faltando para poder seguir a flote y no ir mejorando. Deja de pensar también estratégicamente el equipo, ¿sí? Porque no puedo estar pensando en qué mejorar si estoy pensando en cómo cubrir lo que no puedo cubrir y la necesidad que tengo actualmente, ¿sí? Mientras el equipo está saturado, ahí es donde aparecen los errores, donde aparece la baja velocidad de la resolución de los proyectos, donde aumenta también el desgaste del equipo, ¿sí? Y todo esto obviamente impacta directamente en el negocio, ¿sí? Son los costos invisibles que hay detrás de una búsqueda donde no se termina de cubrir una posición que obviamente requiere cierta atención y preocupación para poder llevarla a cabo. Muchas veces, y acá, espérenme qué pasó, ahí hay un comentario, te digo, ya se viene el mundial, sí. Muchas veces lo que suele trabar sí, el proceso y generar ese tipo de problemas y los costos internos, a veces escuchamos que no hay candidatos. Y es un poco más fino que eso, es un poco más complejo, ¿sí? Cuando nos ponemos a analizar internamente, más en profundidad, el problema no es que no hay personas, no es que la persona no está en el mercado, el perfil no está en el mercado, sino que siempre suele haber algunas fricciones, algunas discrepancias internas que hace que la búsqueda se extienda, ¿sí? Hay procesos demasiado largos, requisitos que son bastante específicos, que hoy en día, si bien en tecnología el mercado está inclinándose hacia ese lado, hacia buscar perfiles mucho más, mucho más de nicho, que abarquen quizá cuestiones muy específicas. Son procesos donde se piensa mucho, quizá el doble o el triple de lo que se pensaba antes y realmente se va a, a llevar a cabo, cubrir esta posición, generar este nuevo rol para la empresa, porque ahora con todo el tema de la inteligencia artificial y cómo está el mercado actualmente, puntualmente en Argentina, y también impacta bastante en Latinoamérica, es algo que las empresas se lo piensan dos veces y sumado a esto, mientras el perfil y las demoras para avanzar y los requisitos son mucho más específicos, esto complica mucho más el, el- el desencadenante para cubrir esta posición y lograr que se cierre a tiempo, ¿sí? Y evitar generar este tipo de costos que mencioné anteriormente. Y mientras esto sucede, mientras esto va pasando, mientras las semanas, los días van transcurriendo y no se consigue la persona indicada y el mercado lo notan
está para atrás, que no avanzan las presentaciones porque no hay roles para analizar y para ver. El mercado se sigue moviendo y por ahí la persona que sí aplica el rol y no estás pudiendo acceder a ella, tiene otras ofertas, otras oportunidades y termina avanzando por otras propuestas laborales, ¿sí? Un poco la idea acá, como pueden ver, siempre lo que traba el proceso suele ser la falta de feedback, los procesos que son largos, que se extienden, que tienen muchas idas y vueltas, las expectativas que están desactualizadas. Por ahí una persona que espera ciertas etapas dentro de un proceso de selección, luego terminan siendo otras etapas donde por ahí es un proceso más lento, donde no le habían dicho en un principio que iba a transitar este tipo de cursos, que iba a ser por ahí otro tipo de entrevistas. Siempre lo que se recomienda desde reclutamiento es ser transparentes desde un principio, comentarle a los candidatos cómo va a ser el proceso, darle feedback, por más que sea por sí o por no, si van a avanzar dentro del circuito del flujo de candidatos. Es muy importante también que las empresas respondan de manera, no quiero decir la palabra que respondan bien, pero me refiero a que den un feedback correcto, que se comporten realmente como se debería dar en un mercado donde se están trabajando con personas, con humanos, con lo cual muchas veces por ahí, aunque sea una respuesta que no es lo esperado para otra persona porque no aplica al rol, siempre tratar de responder y darle un feedback de por qué no quedó tan bien suma mucho para después en el boca a boca, que es mucho de lo que termina siempre pasando a veces en reclutamiento. Los candidatos muchas veces se conocen entre ellos, hay comunidades donde saben qué tipo de empresas y de procesos, cómo son de determinadas empresas, perdón, a eso me quería referir, con lo cual siempre está bueno tener estas trabas lo más destrabadas posible, perdón por la redundancia, pero es lo que muchas veces suele terminando que se desencadene y que el proceso sea más fructífero tanto para la empresa como para las personas y terminen entrando de una manera mucho más rápida, ¿sí? Y lo que les queríamos compartir acá es justamente lo que esperan un poco los perfiles IT. Obviamente, no voy a hacer hincapié en el salario y en los beneficios y por ahí en las compensaciones, que uno es en lo primero que cae y en lo más fácil, y muchas veces se deben pensar el que más plata tiene es por el que más plata se inclinar. Muchas veces no pasa eso, ¿sí? Eh, Hoy en Haití se valora muchísimo la experiencia del proceso. eh, Hablamos también del tiempo, de la claridad, de la agilidad que se le da dentro de un proceso de entrevistas, si tiene entrevistas técnicas o no, cómo son llevadas a cabo, ¿sí? Cuando un proceso tarda demasiado, cuando hay quizá grises donde no hay cosas totalmente definidas, el interés termina bajando, aparecen siempre dudas sobre el proceso, que después esas dudas se traspasan a cómo será la empresa. Muchas veces pasa que los candidatos piensen ciertas cosas por una entrevista que deben decir en el día a día de trabajo, esto debe ser similar o debe haber cosas que sean iguales y no terminan eh, de fluir. Y por ahí puede que no sea real, pero son las conclusiones que el candidato termina sacando por justamente las entrevistas o el proceso de selección que terminan teniendo, ¿sí? O también puede pasar que el candidato también haya aceptado otra propuesta porque sea más atractiva o porque le convenía mejor justo en el momento de su vida y también es válido, ¿sí? Pero bueno, la, la velocidad hoy en día también pasa a ser una ventaja competitiva dentro de tecnología, ¿sí? Ser ágiles, tener una reunión, dar un feedback, no digo al instante, pero por ahí al día siguiente o a las horas. Siempre es recomendable la transparencia dentro de este tipo de procesos de reclutamiento y más en tecnología, donde es un mercado muy volátil, donde es un mercado que básicamente hay muchas empresas compitiendo por perfiles, donde hay muchas veces que ese tipo de perfil suele ser
el mismo que le sirve para varias empresas a la vez. Con lo cual, nada, siempre está bueno ser ágiles y tener esa ventaja competitiva dentro del, del proceso de reclutamiento, ¿sí? Dame un segundito que voy a poner un poquito de agua, así continuamos. Y ya un poco terminando la presentación, lo que les quería transmitir hoy en día, es un poco tener ese panorama, esa idea de qué es lo que hacen las empresas que logran avanzar en un proceso de selección, y no solamente que logran avanzar, sino que logran avanzar con éxito, con rapidez, con fluidez, con feedback, con este tipo de cuestiones que mencioné anteriormente, ¿sí? Eh, Muchas compañías logran cubrir posiciones que son complejas eh, más rápido y no necesariamente con mucho mayor presupuesto, ¿sí? A veces pasa al revés, por ahí por tener un proceso atractivo, rápido, eficiente, donde todo fluye, donde se saben las etapas, donde se le da información al candidato, donde se le reconoce qué es lo que le fue bien y le fue mal, y por qué avanza y por qué no, quienes avancen o quienes no avancen, termina siendo mucho más efectivo que por ahí la empresa que tiene un presupuesto mucho mayor, pero que no tiene definidas las etapas de entrevista, con quién va a hablar, cuál es el rol que están necesitando adecuadamente, porque por ahí la línea técnica les pasó una descripción y recursos humanos la recibió, pero por ahí puede pasar que después alineando con el equipo técnico no sea lo esperado y se hayan perdido datos en el camino porque no tienen una reunión de relevamiento. Eh, Muchas veces no pasa por el lado de presupuesto, sino pasa por el lado de planificación, de velocidad, de tener de antemano información del mercado, ¿sí? Tener una mejor alineación a la hora de llevar a cabo estas vacantes, estas búsquedas, ¿sí? Las empresas saben qué se necesita de verdad dentro del rol, qué se puede flexibilizar, cómo tomar decisiones quizá más ágiles y como os comentaba, cómo está el mercado, ¿no? Eh, Esto puede ser porque tengan un equipo dedicado dentro del área de reclutamiento o porque también cuenten con ayuda externa, con algún partner que se especialice justamente en mantenerlos actualizados, en mantenerlos las tendencias de los perfiles, tanto a nivel salarial como compensaciones y beneficios, eh, tecnologías nuevas, el uso de la IA, que actualmente es algo que se, se está hablando mucho y se hace mucho hincapié. De hecho, hace 2 semanas estuvimos con Aliantec, con Diego, que es el CEO de Aliantec, en el evento de la CESI, la Cámara de Software de Argentina, que se llevó acá en Mar del Plata. Y bueno, fue un espacio de networking entre muchas empresas, muchos colegas de la industria. Y lo que la mayoría mencionaba era justamente cómo avanzar con la IA, cómo adoptarla, eh, cómo lograr que las personas del equipo actualmente la estén adoptando internamente y que no solamente sea mandarle a ChatGPT un prompt y que te resuelva, no sé, armarme el calendario de la fecha, ¿no? Sino más pensado en profundidad, en automatizaciones, en agentes, en cómo ganar tiempo con lo que se hacía en una semana y ahora que se hace por ahí en 1 hora, en 2 horas, en un día, ¿sí? Hubo varias charlas con respecto a eso, en donde básicamente cada uno exponía su uso, su preocupación y bueno, justamente trayéndolo un poco a la conversación, a lo que venía es un poco la capacidad de adaptarse a estas nuevas tendencias, nuevas tecnologías, a la inteligencia artificial, esa capacidad de ser flexibles, de tener internamente una alineación con el equipo de qué es lo que se espera. Hoy en día está pasando que no se está evaluando tanto las cuestiones técnicas, sino cuestiones más de estrategia de negocio, de entendimiento, de conocimiento de mercado, de capacidad de resolución, porque lo que viene pasando justamente con la inteligencia artificial es que lo que antes por ahí necesitaba o que podía hacer
alguien técnico en mucho tiempo lo haga la IA en menos tiempo, pero bueno, ahora hay un poco el perfil de esa persona se está inclinando más para el lado de negocio, para el lado de capacidad de entendimiento y de transferir ese conocimiento a la IA, ¿sí? Pero bueno, eso venía un poco a colación con lo que les venía contando y me fui por las ramas con el evento de la CESI. Pero bueno, un poco lo que les queríamos compartir eran estos síntomas, estos problemas que a veces pasan y ocurren dentro de un proceso cuando una búsqueda no termina, mejor dicho, termina siendo, cuando una búsqueda no termina o cuando se termina extendiendo en su tiempo de cobertura, ¿sí? Así que bueno, les queríamos contar que no solamente la búsqueda impacta justamente en el reclutamiento, sino mostrarles como un pantallazo en qué otras áreas dentro de la organización puede llegar a impactar con ese tipo de demoras dentro de un proceso de reclutamiento. ¿Sí? Que no es solo no pude cubrir la búsqueda, sino que por ahí también me impacta en el negocio, en el crecimiento, en no pude cerrar a tal cliente porque no tenía tal perfil disponible para presentárselo y poder dar rienda suelta al proyecto nuevo, ¿sí? No es solo un problema de recruiting, a veces impacta en el negocio directamente. Y bueno, justamente cuanto antes se detecten este tipo de señales, es más fácil después corregir el rumbo y poder tener un poco el negocio más ordenado, ¿sí? La presentación les va a estar llegando para los que quieran, no estén interesados en volverla a ver por mail, los que se hayan inscrito, si no las pueden dejar sus mails en los comentarios que les vamos a estar enviando. Además va a quedar también subida a YouTube la transmisión entera, como para que también el que necesite o el que entró por ahí en mitad de la meeting la pueda volver a ver. Y antes que terminemos, les tengo un Menti para que puedan ir respondiendo, si pueden escanear el QR. La idea es que con las preguntas, con esta pregunta, ¿qué impacto tuvo en tu equipo? Una búsqueda abierta durante mucho tiempo, podamos ver un poco las respuestas y terminar, darle como un cierre a la presentación de hoy, al Jam Meeting de mayo. Así que les dejo unos minutitos para que puedan ahí ir eh, respondiendo y completando el Menti, ¿sí? Damos unos minutos. Cualquier duda o consulta que tengan nos la pueden dejar, me la pueden dejar, perdón. Yo hablo en nos y de paso les cuento porque hasta hace un par de, de veces la Liam Meeting la dábamos entre Diego y yo, pero bueno, ahora que yo a cargo y nada, por eso a veces hablo en plural, pero bueno, hablo en nombre de Aliantec y en representación de Aliantec. Así que nada, en realidad si pueden dejarme en los comentarios, ahí va de nuevo, si pueden dejarme en los comentarios alguna pregunta o algo que quieran responder o cualquier duda o consulta, estamos de este lado. Damos unos minutitos para ahora mostrar las respuestas. Ahí ya estoy viendo un par que, que va, que va saliendo. ¿Sí? Pueden votar, creo que pueden elegir varias preguntas, perdón, varias respuestas como opciones. Así, así pueden poder elegir uno o dos que les hayan pasado o más. Pero bueno, ¿qué impacto tuvo en tu equipo una búsqueda abierta durante mucho tiempo? Eso es algo eh, es algo que a veces afecta a muchas empresas y quiero ver un poco cómo está el ánimo en este webinar. Bueno, voy a compartirles pantalla, así pueden ver un poco las respuestas, a ver si ahí se ve bien.
cambiamos, ahí está. ¿Qué impacto tuvo en tu equipo una búsqueda abierta durante mucho tiempo? Bien, podemos ver que gana el desgaste, pica en punta el desgaste, que es lo que siempre termina, eh, lo que termina sucediendo, ¿no? El desgaste del equipo eh, interno al agarrar tareas que no corresponden, o no es que no corresponden, sino que debería realizar este rol que no se está pudiendo cubrir, ¿sí? También sobrecarga, es algo lógico tener tareas que exceden a tu trabajo habitual y tener que también llevarlas a cabo, es normal. Podemos ver un 29% que, bueno, que votó en retrasos. Eso es algo eh, bastante de costo invisible, ¿no? Retrasos por ahí puede llegar a ser en la entrega con algún proyecto para algún cliente, o retrasos por ahí en lo que tenían programado a nivel desarrollo de algún tipo de solución o de objeto en determinado periodo de tiempo y que no se haya podido llegar por este rol. Y bueno, la rotación creo que viene de la mano también un poco con el desgaste y con la sobrecarga. Muchas veces pasa que cuando entrevistas candidatos te cuentan, estoy haciendo tareas de esto y lo otro que no debería estar haciendo y quiero enfocarme plenamente en mi perfil, en tal tecnología, en orientarme para este lado. Eso también genera también parte del impacto dentro de una búsqueda abierta durante mucho tiempo, ¿no? De la rotación. Pero bueno, gracias, ahora sí dando un cierre, gracias a los que estuvieron acá presentes, a los que se hayan podido sumar, a los que hayan podido ir votar en el Menti, se agradece. Nosotros todos los meses hacemos estos webinars, estos seminarios online, donde pueden ver la información que compartimos. Tenemos los webinars del año pasado y del año pasado, donde también damos información del mercado, hemos hablado sobre beneficios, sobre salario emocional, sobre tendencias del mercado. El mes pasado compartimos una herramienta de diagnóstico, HighReady, que está en nuestra página web, en aliantech.com, tiene una sección donde dice recursos, HighReady IT. Ahí es un apartado donde pueden responder, creo que son entre 10 y 15 preguntas, no mucho, son preguntas con respuesta sí, no o no sé, y o sea, son 3 opciones, y respondiendo ese tipo de preguntas no les llega un diagnóstico donde puede llegar a ustedes destrabarles quizá ciertos, o hacer notar más que destrabar, hacer notar ciertas falencias o ciertas cosas o warnings dentro de un proceso de selección de ustedes, y es un diagnóstico completamente gratuito, una herramienta que está en nuestra web gratuita, respondés, pones tu mail, tu nombre, tu apellido y, bueno, y la empresa, y te llega el diagnóstico instantáneamente una vez respondido. Así que bueno, no les robo más tiempo, gracias por sumarse, gracias por estar. Acá les dejamos nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram, X, que antes era Twitter, YouTube, y bueno, y TikTok. Gracias por su tiempo y bueno, nos vemos el próximo mes en un nuevo Jam Meeting con una nueva temática, ¿sí? Pero bueno, eso falta todavía, será problema de junio, época de mundial, así que veremos qué hacemos. Pero bueno, gracias a todos por sumarse y bueno, ahora sí, damos por terminado el Jam Meeting. Buena tarde, hasta luego.